Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 29 de octubre del 2024. Estoy acá con Pulo. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias muy importantes para la nación. La primera es que pasó lo inesperado. Noroña y Ricardo Monreal le van a negar la renuncia a los ministros de la Corte. ¿What? El ex ministro Arturo Saldívar se lanza contra el golpista de Alcántara Carrancá. Y vamos a hablar de Lili Téllez, que explota después de que se entera que México va a enviar 400,000 barriles de petróleos a Cuba. Y la verdad es que la loca del Senado, bueno, salió del closet, salió del sótano. Pero vamos a arrancar. Fíjense que el día de hoy está muy encendido el tema de los ministros. En entrada, el hecho de que ayer González Alcántara Carrancá saca un proyecto de sentencia en donde va a invalidar partes de la reforma judicial, pero la verdad es que la más importante, y después se trasciende que renunciarán todos los ministros. Incluso hace unos minutos, al momento de hacer este video, sale la primera renuncia de un ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A ver, pónmela ahí. Y este es el personaje, que es un ministro facturero, por cierto, que es el que recientemente se volvió viral porque en Harvard se burló de la reforma judicial, ¿no? Él lo puso Peña Nieto, ¿no? Sí, lo puso Calderón. Él era del SAT, imagínate. Él condonó más de 110,000 millones de pesos como jefe del SAT y acabó siendo ministro. Por eso es un ministro facturero. Sale esta renuncia, pero fíjate que en esta parte de la renuncia hay algo muy interesante. Esta párrafo que dice: es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final. Hasta entonces seguiré las reglas vigentes. O sea, renuncia, pero adelantándose que se va a anular todo, ¿no? Ajá, y que también su renuncia se va a cancelar. Pero también ellos renuncian porque al momento de renunciar, y suponiendo que no invaliden la Constitución, que pues es lo que harían, de todos modos se llevarían su haber de retiro, ¿no? Sí, sí. Pero sale esto, la verdad es que esta carta de renuncia es un desafío, decir, pues renuncio de aquí al jueves. El jueves ya retiro mi renuncia. Entonces, pero me llevo mi haber de retiro. Entonces, hoy le responden muy fuerte los legisladores de diputados y senadores. Y dicen que, bueno, todas las renuncias que van a salir el día de hoy no la van a aceptar los diputados y senadores, con el fin de que no se lleven la lana. Y calculan que son como más de 4 o 5, no más millones de pesos cada uno. Sí que se varía. De entrada de las renuncias, y además estarían disfrutando 700,000 pesos mensuales hasta que se mueran. Ese es el haber de retiro. Qué locura. Entonces, ese es el haber de retiro. Bueno, y esto hoy Monreal finalmente dice, no le vamos a aceptar la renuncia para que cuando se vayan no se den el haber de retiro. Vamos a escuchar a Monreal. Ahora los que le corresponden revisar y aceptar si la renuncia de ellos es el Senado. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten. Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. ¡Guau! ¡Qué jugada! Y Noroña, presidente del Senado, confirma la posibilidad de que no acepten las renuncias y se queden sin esta la nota. Participen en un proceso en el cual no quiere ser parte. Es un derecho que le da el marco constitucional vigente. Eso no está en discusión. Se ha respetado plenamente quienes quieren otorgar. O sea, esos son derechos, digamos que son derechos político-electorales, irrenunciables y que nadie debe tocar. La renuncia se puede aceptar o no. O sea, yo te renuncio y el pleno dice, no, que no acepto. O sí, no. La renuncia está en discusión. Una declinación a participar, para dejarlo claro. Qué bueno que me lo presentaste de esa manera, porque me permite ser más. ¡Wow! Caray, esto sí es una total, absoluto vuelco. El hecho de que van a renunciar, pero no les van a aceptar la renuncia para que no les paguen esta monstruosidad de dinero que hoy Claudio Sheinbaum también, por cierto, criticó.
Y es que les dan a los ministros finalmente donde más les duele, ¿no? Durante muchos años demostraron que ellos estaban dispuestos a violar la Constitución, ganando más que el presidente, 4, 5, 6 veces más. La propia Lenia Batres salió a demostrarlo, algo que pues todos sabíamos, pero ya que infiltramos desde Morena a alguien en la Suprema Corte, nos enteramos realmente del tamaño de la sangría que había en el presupuesto del Poder Judicial. Y el que les tumben, yo creo que esto también fue una especie de negociación. Yo creo que si los ministros desde el principio le hubieran bajado a su altanería, a su prepotencia y estar amenazando con dar golpes de Estado, creo yo que se los hubieran perdonado, ¿eh? Yo creo que les hubieran dado su haber de retiro. Pero ahora así como que, por las malas soy, por las buenas soy bueno, pero por las malas soy un... Es que mira, o sea, ellos, ¿qué es lo que van a hacer los ministros? O sea, sí. Van a agarrar... Van a sacar la sentencia, van a probar, ¿no? ¿Sí? Echar abajo la Constitución. Y después van a recibir un premio. ¿Sí? ¿No? Un premio por echar abajo la Constitución. 700,000 pesos mensuales de por vida. Ese es mi premio. Pues sí, claro, yo también he hecho abajo la Constitución. Entonces lo que dice, no, güey. Si es echado la Constitución, bueno, por cierto, no lo vas a poder hacer, pero no te vas a llevar ningún premio. Te vas a llevar únicamente... como sucede como un trabajador que despido, 3 meses de indemnización, 20 días por cada año laboral y la parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional y sale bye, que ese sería lo que le van a dar, cancelados todos los saberes de retiro. Y que incluso, fíjate, Julio, la verdad es que todavía Morena tiene mayoría calificada en el Congreso, obviamente, o sea, claro. Pueden volver a legislar y pueden quitar ese transitorio sin ningún problema. Y es más, no darle nada. Yo creo que lo que van a hacer después, va a venir una tercera parte de la reforma judicial, como es que está la segunda. Sí, donde diga que el que se retira se va sin un peso. Listo. Sí, o sea, ¿y saben qué? Vamos a derogar ese artículo, artículo transitorio. Artículo transitorio. ¿Y sabes cómo? Lo borramos porque tienen la mayoría. Así como se dio finalmente lo de los expresidentes, ¿no? Que estaba la pensión dorada de los expresidentes, se borra y se borra y tienen la mayoría calificada y lo pueden hacer. Digo, y algunos van a patalear, como Olguita Sánchez Cordero. ¿Cómo que me van a quitar mis 700,000 pesos? Pues ni modo, Olguita tampoco votó a favor de la reforma judicial, no se lo merece. Bueno, otro tema hablando de ministros, el ministro que también, exministro Arturo Saldívar, hoy le dio muy fuerte a Carranca, precisamente, señalando que no tiene competencia para invalidar la Constitución, que solo el constituyente permanente, o sea, que es la Cámara de Diputados, los senadores y el Congreso local, tendrían la posibilidad de evaluar la Constitución, nada más. Vamos a escucharlo. Un proyecto que esta mañana aquí, en este espacio, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, especialista en la materia, Arturo Saldívar, califica de pieza política interesada y de ridículo absoluto. Arturo. Sí, ridículo en el sentido de presentar un proyecto donde sacan de la jugada a los ministros y ministras porque presentan su renuncia hoy para llevarse su haber de retiro, invalida todo lo demás y en un asunto donde tienen interés personal y basta ver cualquier entrevista, discurso, las manifestaciones en que el ministro oponente estuvo con su cachuchita muy efusivo y ahora invalida una norma que para poder un juez invalidar una norma tiene que ser neutral, tiene que ser imparcial. Esa es la independencia judicial. La Corte no está siendo independiente. Este asunto le correspondería decidirlo al Poder Constituyente Revisor de la Constitución, no a la Corte. Este asunto en particular estoy haciendo énfasis porque luego se sacan votos que yo tuve. Sí, son juez y parte, no es lo que tanto se criticó aquí. Son juez y parte, ellos mismos, así como el tema de los sueldos que hablamos, ¿no? Ellos mismos se dan amparos para que ellos mismos puedan seguir ganando y violando la Constitución para ganar 5 veces más que el presidente. Lo mismo aquí, finalmente ellos deciden pasar, y esto es algo que se dice mucho, no, pero no están pasando encima del Poder Legislativo, no, están pasando por encima del pueblo. El Poder Legislativo es la voz del pueblo de más de 128 millones de mexicanos. 11 peludos sentados en una silla tienen más fuerza de poder que 128 millones de mexicanos, que 37 millones decidimos en las urnas cepillar a los jueces corruptos y ahora 11 peludos van a decidir qué y cómo es el futuro de la justicia mexicana. Y fíjate que vale la pena rescatar, Mauricio, Julio, este tuit de Eduardo Andrade, que está esperando ser ministro de la Corte, que sí es priista, pero la verdad es que ha sido muy, muy brillante, constitucionalista. Vea,
Dice, el proyecto que difundió el ministro González Alcántara Carranca es una total aberración jurídica. Me voy a la segunda párrafo. Dice, en el apartado de la competencia, que es lo primero que aparece en esa sentencia, donde la Corte debe indicar por qué puede conocer y resolver el asunto que se le plantea. El ministro nos dice que esa competencia deriva del artículo 105, fracción 2, inciso D y F de la Constitución. Esos dos incisos se refieren a atribuciones de una fracción de los miembros de un Congreso local y de los partidos políticos para impugnar leyes electorales. Evidentemente la Constitución no es una ley electoral, es la norma suprema. En ese punto es increíble que el ministro, que es un hombre con preparación jurídica sólida, confunda la competencia del órgano judicial con la legitimación de quienes ejercen acciones frente a dicho órgano. Las fracciones a las que se refirió aluden a la legitimación que podrían tener los partidos políticos si se trata de una ley electoral, pero nunca de la Constitución. Señala también como base la competencia del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero ni siquiera precisa a cuál de sus muchas fracciones se está refiriendo o en cuál o cuáles se prevé la referida competencia de la Corte para dejar sin efecto una norma constitucional. Luego menciona un acuerdo general de la propia Corte, que solo hace alusión a la competencia general que tiene la Suprema Corte para conocer de acciones de inconstitucionalidad, pero estas, de acuerdo con el propio texto constitucional, tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, que evidentemente no es el caso. Y es interesante porque así arranca este proyecto de sentencia y todos estos artículos que cita el ministro son totalmente inválidos. Nada más que, evidentemente, pues la gente no lo lee, ¿no? El artículo 110, fracción de... sí, está bien, chido. Pero ya este señor entró y dijo... O sea, esto que diciendo está comparando la reforma constitucional a una ley electoral, al COFIPE o la LEFIP, ¿cómo se llama? Nada que ver. No, y ayer toda la oposición, la fachiza, diciendo, ¡wow! Sin precedentes, una sentencia histórica, un trabajo digno de premios. Tenía, ¿qué será? 20 minutos que había salido y decían, no, qué trabajazo. Ha de ser que en 20 minutos se aventaron 366 hojas, que es la sentencia, ¿no? Dices tú, de verdad, ¿no? Pero ya ayer querían premiar al ministro diciendo que esto era, no, una sentencia sin precedentes que estaba hecha de manera quirúrgica cuando ni siquiera la habían ojeado. Bueno, otro tema, el día de ayer, entre ellos y hoy, ha trascendido que México va a enviar 400,000 barriles de petróleo a Cuba, ante el hecho de que ahorita esta isla tiene un gravísimo problema energético después de un huracán que impactó, no sé cuál fue, y supongo yo que también la famosa guerra híbrida, sin lugar a dudas las acciones estadounidenses también están impactando ahí. Ahora, esto pues evidentemente es escandaloso, 400,000 dólares es no escandaloso, o sea, ha generado mucho comentario en Estados Unidos y salió la loca del Senado. Oh, Dios mío. La dictadora mexicana es cómplice del dictador cubano. No, pues. A ver, Publio, ¿cuántos días tiene Claudia Sheinbaum de presidenta? Estamos en 28, ¿no? 28 días de presidenta. No tiene ni un mes y es la dictadora autoritaria, comunista, castrochavista. O sea, ni a Obrador se atrevieron a tanto, ¿eh? Ni con Obrador de que esperan como 3 o 4 meses, ahora ni 4 semanas tiene y ya es la dictadora Claudia Sheinbaum. Lidia Lili, creo que está desesperada. Últimamente ya pues no se escucha realmente mucho. Ha caído en la irrelevancia, en la intrascendencia. Sigue haciendo su show en el Senado, sigue agarrándose con Noroña, pero pues cada vez se escucha menos, ¿no? Literal, le hace honor al apodo que le han puesto, ¿no? Parece una loca en el Senado gritando nada más, pero ya no tiene absolutamente ninguna trascendencia. ¿Por qué? Porque hasta su mismo partido le ha quitado realmente la importancia que en su momento muchos pensaron que podía tener Lili Telles, que acuérdense que se logró, o por lo menos se consideró el que fuera a ser candidata presidencial. Antes de Xóchitl Gálvez, la galla era la señora Lili Telles, con lo cual pues poquito a poquito también con el nuevo relevo en la dirigencia panista, no solamente se ha vuelto intrascendente para la oposición, sino también para el mismo panismo, y ahí sí, pues quedó solita, Lili, sin partido, sin aliados, como una loca gritando como pregonera en el Senado. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.